Mi nombre es Octavio Rojas, y a mis 50 y tantos mi rutina de velador nocturno en el Panteón de San Lázaro era mi paz. Un silencio enorme que me tranquilizaba. Las noches eran largas y la mayoría de las veces sin chiste, llenas solo del sonido de la lluvia golpeando los árboles o el crujido lejano de un portón. Yo caminaba entre las filas de lápidas, revisando que todo estuviera en orden. Un ritual diario que se volvió lo más importante de mi vida. El panteón era mi lugar tranquilo, un rincón de paz en la soledad de las noches. Mientras hacía mi ronda de siempre, vi a una mujer de luto sentada quieta junto a una lápida antigua. Preocupado me acerqué para avisarle que ya íbamos a cerrar. La toqué del hombro y mi mano la atravesó, mostrando una calavera podrida con tierra fresca en los ojos. Aquellos rituales, la taza de café, el ajuste de las flores, los candados de los portones, eran lo que me mantenía. Me gustaba mi soledad, me daba paz. Ahora, cada gesto simple me recordaba. El café se enfría en la caseta. La flor caída parece un aviso. Los candados ya no me dan seguridad. Ya no sabía que era real y el miedo no se iba. Mi rutina, antes tan normal, se volvió una pesadilla. La lluvia fina empezó a caer. Un sonido familiar en el techo de la caseta. Yo veía las gotas escurriendo por la ventana, pero la vieja paz que traía la lluvia desapareció. Cada gota parecía susurrar su nombre, el de la mujer de luto, el de la calavera podrida con tierra fresca. La soledad del panteón, antes amiga, se volvió un vacío que la lluvia solo hacía más grande, y el miedo y el trauma solo aumentaban. Yo estaba ahí en la caseta, la lluvia golpeando, pero la paz no volvía. De repente, el sonido de la lluvia en el techo desapareció. No paró, pero fue como si una parte de él se hubiera tragado. Un hueco raro que me hizo levantar la cabeza al instante. No era un ruido nuevo, era la falta de un ruido que debía estar ahí. Un silencio que me heló la sangre. Esa sensación de que algo estaba fuera de lugar, que lo que pasó esa noche no había terminado. Me pegó como un puñetazo en el estómago. El miedo, la incertidumbre, todo regresaba. El sonido de la lluvia en el techo, que era mi única compañía, simplemente desapareció. No dejó de llover, pero el ruido se fue, como si se lo hubiera tragado un hueco. Levanté la cabeza al instante. Se me puso la piel de gallina. Fui hasta la ventana, miré las canaletas, las tejas, intentando encontrar una explicación, pero nada. El silencio que quedó se sentía como si algo me hubiera robado la paz. El miedo apretó de golpe. El silencio me apretaba e intentaba respirar, pero era difícil. Fue ahí que, justo en el rabillo del ojo, vi algo oscuro y alto moviéndose rápido, allá cerca del portón del panteón. Giré la cabeza al instante, el corazón latiéndome fuerte, pero no había nada, solo el aire frío. Moví la cabeza, pensando que era cansancio, pero la imagen de la sombra rápida no se me quitaba de la cabeza. De vuelta en la caseta, intenté quitarme de la cabeza la imagen de la sombra, pero no pude. Mis ojos se fueron directo al mapa del panteón, donde siempre dejaba mi navaja multiusos vieja. No estaba. Se me disparó el corazón. Estaba en el suelo, tirada junto al bote de basura. Yo estaba seguro, segurísimo, de que no la había tirado. Se me heló la sangre. Sentí un miedo horrible de que algo había entrado, y que era de verdad. Levanté la navaja del suelo, con la mano temblando, y traté de hacer como si nada hubiera pasado. Pero mientras barría el piso de la caseta, sentí un peso raro, como si alguien me estuviera viendo.
No era solo la sensación que te da la soledad del panteón, era una mirada fría, pesada, que me dejó tieso ahí mismo. La oscuridad parecía tener ojos, y el miedo no se iba, se convirtió solo en paranoia, y eso no me lo podía sacar de la cabeza. Mi paranoia se volvió rutina. Yo barría, pero mis oídos estaban al tanto de cualquier cosa. Fue ahí que escuché un susurro, muy bajito, como una canción de cuna vieja, pero toda mal, distorsionada. Parecía venir de lejos, del panteón o de adentro de mi cabeza. Dejé de barrer, aguanté la respiración. El sonido desapareció. Esperé. Volvió más cerca. Un llanto de niño que sentía que me entraba. Me estaba volviendo loco. Era una tortura. Ese llanto de niño me jaló fuera de la caseta, directo al panteón, como si el mismo miedo me estuviera arrastrando. Necesitaba ver, confrontar esa soledad que se había vuelto terror. Fui hasta la lápida de la mujer de luto, el corazón latiéndome fuerte, sin saber qué iba a encontrar. Y ahí estaba, la piedra antigua, ahora medio inclinada, con la tierra fresca removida alrededor de la base, como si algo hubiera intentado salir o entrar. El recuerdo de esa calavera me atrapó otra vez, y lo que veía era real, se podía sentir, un horror que no se podía ignorar. Esa tierra fresca removida, justo ahí, en la base de la lápida antigua, me dio escalofrío. No era solo tierra, parecía que la piedra estaba viva, respirando. Un olor a humedad y algo podrido subió, metiéndose en mi nariz. Sentí un llamado extraño, como si una voz sin sonido saliera de esa abertura, llamándome para acercarme, para ver qué había ahí. Mi cuerpo se trabó, pero mis ojos no podían dejar de mirar. El miedo era enorme, y yo no sabía qué hacer. Sabía que no debía, pero mis pies se movieron solos, y el recuerdo de lo que vi me arrastraba más cerca de esa cosa, de esa lápida que parecía querer tragarme. Mis pies se arrastraban, pero mi cabeza gritaba que corriera. Ese olor a tierra fresca y a podrido se me pegaba. Yo sabía que si me acercaba más, era mi fin. Con un jalón logré dar la vuelta, tropezando en el pasto mojado, y corrí. Corrí como nunca, el corazón en la garganta, sin mirar atrás, directo a la caseta de vigilancia, mi único lugar seguro en ese panteón. Cerré la puerta de metal con llave, eché el pasador, pero el alivio no llegó. La soledad ahí dentro se volvió una prisión. La luz débil de la lámpara parpadeó y de repente vi su sombra en la ventana, la sombra de la mujer de luto, parada, observándome. No era un reflejo, era ella. El miedo me paralizó otra vez, sin saber qué hacer. Aquello no tenía límites. Me sentía como un ratón atrapado en mi propia jaula. La sombra en la ventana no se movía, solo me veía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar el pecho. No podía quitar la mirada, pero el susto era tanto que todo mi cuerpo temblaba. La lámpara dentro de la caseta parpadeó de nuevo, y el cristal de la ventana, que antes solo mostraba la oscuridad del panteón y su forma, empezó a reflejar el interior. Vi mi cara pálida, sudada, y detrás de mí en ese mismo reflejo no estaba la pared, estaba ella. Pero no era la sombra, era la calavera. Esa misma calavera podrida con la tierra fresca pegada en sus ojos vacíos, mirándome desde dentro del reflejo. Un escalofrío me subió por la espalda. Un frío que no venía de afuera, sino de dentro de esa imagen. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, parecían atraparme, como si quisieran jalarme dentro del cristal. Aquello me agarró de lleno, con fuerza. Ya no había dónde correr, ni dónde esconderme. La soledad de la caseta se volvió un lugar de tortura para mí, y yo ya no sabía qué era real. Solo sentía la mirada helada de la muerte marcándome.
la calavera en el reflejo. Detrás de mí no se iba. Me faltaba el aire en los pulmones, pero no podía respirar bien. Era como si el aire hubiera desaparecido. Intenté dar la vuelta, solo para estar seguro de que no había nada, pero mi cuerpo no respondía. Era un peso, un miedo que me mantenía pegado al suelo. Mis manos, sin pensarlo, fueron a la manija de la puerta de metal, fría, tratando de abrir, tratando de huir de esa pesadilla. Pero antes de que pudiera girarla, sentí un toque helado, como hielo derritiéndose en la nuca. No era el viento, no era la lluvia, era un frío que venía de adentro, que me atravesaba. Ya no tenía dudas. No era mi cabeza, era real. Aquello me había atrapado por completo. El miedo se volvió pánico total. Y yo solo quería gritar, pero nada salía. La soledad de la caseta se volvió un lugar de tortura, y aquello me agarraba por completo. El toque helado en la nuca no era solo un escalofrío. Era como si me jalara, me ahogara. Intenté gritar, pero la voz no salía. Mis manos, que antes intentaban la manija, ahora buscaban algo en el bolsillo. Lo que fuera, una llave, una navaja multiusos que siempre llevaba para cortar unas ramas, una cuchilla, pero no servía de nada. Sabía que no servía de nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Luchar contra la nada? La calavera en el reflejo, detrás de mí, parecía sonreír, o lo que quedaba de esa cara podrida. La tierra fresca en sus ojos parecía moverse, como si estuviera viva, observándome. Sentí su aliento, un olor a humedad y podredumbre, justo ahí, en mi cuello. No había aire, no había espacio. Estaba acorralado, atrapado entre la pared de la caseta de vigilancia y esa cosa que estaba encima de mí. El miedo era tan grande que pensé que mi corazón se detendría. La soledad se volvió un agujero sin fondo, y el recuerdo, era el aire que respiraba, asfixiándome. El toque helado en la nuca se apretó, succionando el aire de mis pulmones. Sentí la vida escurrirse, un tirón fuerte que me dio vértigo, como si fuera a caer. Mis ojos estaban pegados a la calavera en el reflejo. La tierra fresca en sus ojos parecía reír. Entonces, de repente, el frío se fue. La presión en la nuca desapareció. La imagen de la calavera en el cristal empezó a desvanecerse, como humo, y se disolvió en la nada. La caseta de vigilancia se quedó en silencio otra vez. Solo la lluvia afuera. Pero ahora era un vacío peor. Quedaba más miedo todavía. Mi garganta se cerró, pero un sonido rasgado, como de animal herido, se escapó. Las piernas me fallaron al instante y me desplomé en el suelo mojado de la caseta de vigilancia, temblando sin parar. El cansancio me venció de una forma que nunca había sentido, un shock que lo paralizaba todo. Respiraba con dificultad. Cada bocanada de aire era una lucha. El olor a tierra fresca y moho todavía estaba en mi nariz. Un recordatorio feo de esa calavera. Era todo tan real. Mis piernas eran gelatina. Me arrastré por la pared fría, cada hueso doliendo como si se hubiera roto. Las manos me temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Me tropecé al salir a la lluvia. El aire helado no ayudó. El panteón se convirtió en un lugar lleno de miedo. Y la caseta de vigilancia, mi propio final. Me arrastré por la tierra mojada. Cada centímetro era un sufrimiento. Solo quería salir de ahí. Luego, un motor. Los faros cortaron la oscuridad, cegándome. Era la policía. 2 oficiales salieron de la patrulla, viéndome ahí, tirado en el suelo, empapado. Intentaron hablarme, pero mi boca solo se abría y se cerraba. Los ojos bien abiertos, y el miedo gritaba dentro de mí. No salía nada, solo aire atorado en la garganta. Los oficiales me levantaron, preguntando quién me había atacado. Yo solo pude decir balbuceando: ella, la calavera, la tierra fresca.
Mi boca no formaba palabras, solo un sonido ronco de miedo. Se miraban entre ellos, confundidos, sin entender. Mis ojos fijos en la nada debían mostrar lo que había vivido. Se sentía que no me creían. En el Hospital General Balbuena intenté contarlo, pero las palabras se me quebraban. La calavera, la tierra fresca, me vio en el reflejo. Ellos me daban medicinas y sus miradas de lástima eran peores que el miedo. Nadie me creyó. La soledad ahora era más profunda y la idea de que estaba loco me atrapó de lleno. La carta de despido llegó junto con el alta del hospital. No fue sorpresa, pero me dolió. La caseta de vigilancia, mi rinconcito, mi rutina de velador en el Panteón de San Lázaro, ahora era solo un recuerdo vacío. No podía volver al panteón, pero la imagen de la calavera, de la tierra fresca, se me quedó grabada. Eso no se me quitaba de la cabeza. Ahora, cualquier lluvia me ponía fatal. El ruido de las gotas golpeando la ventana me regresaba a esa noche en el Panteón de San Lázaro. Escuchaba su voz, un susurro que no existía, pero que yo sentía en la piel. Y el olor, el olor a tierra fresca y putrefacción. Venía de la nada, del aire, de mi ropa, y la calavera con los ojos llenos de tierra volvía a mi mente. Era un miedo que no me dejaba en paz, y ya no sabía qué era real. No saber qué era real me dio miedo a los espejos. No podía verme. Cada cristal, cada reflejo, era una trampa, un portal. Desviaba la mirada, rápido. Tenía miedo de ver la calavera podrida, la tierra fresca en los ojos, surgiendo detrás de mi propia cara. Era un miedo que no me soltaba, una paranoia. Y la soledad ahora estaba llena de ojos. Dormir era casi imposible. Las noches eran pura vela. Cada sombra en la pared era algo malo. Veía la calavera, la tierra fresca, en todo. La pregunta, ¿qué fue eso?, no se me quitaba de la cabeza. Me estaba volviendo loco. No había respuesta. En el espejo evitaba el reflejo, con miedo de ver esa cosa, y no sabía que era real. Era puro miedo. El toque helado en la nuca no se me iba. Era como si su mano siguiera ahí, una marca invisible, un recordatorio constante del Panteón de San Lázaro, de la calavera y la tierra fresca. Aquello se convirtió en un miedo que no se me quitaba, que me paralizaba. No saber qué era real se volvió mi nueva normalidad. Me llamo Matías. Tengo 17 años. Mis días casi siempre son lo mismo. Ir a la prepa, ver a mis amigos después de clases y echarme unas horas de videojuegos antes de hacer la tarea. La rutina es igual, sin sorpresas. Un día, mis amigos empezaron a hablar de El Reto de los Valientes, una de esas apuestas para ver quién era más valiente. La idea era pasar una noche entera en el mausoleo de la Malinche olvidada, allá en el Panteón Antiguo de Cholula. Solito, sentí un nudo en la garganta, pero me miraban como si yo fuera el único que no le iba a entrar. Y la idea de ser el diferente me hizo decir que sí. Así que, cuando llegó la noche, mis amigos me dejaron en la entrada del panteón. La calle ya estaba oscura, solo con la luz débil de los postes. La noche estaba en un silencio pesado, y cada paso mío en la banqueta parecía hacer un ruidazo. Empecé a sentir nervios, no de miedo, sino de una incertidumbre tonta. ¿Qué hacía yo ahí? Pero la idea de echarme para atrás era peor. Empujé el portón de fierro oxidado del panteón. Rechinó fuerte, y el sonido se escuchó por todo el silencio, haciéndome dar un brinco. El mausoleo quedaba al fondo, una construcción de piedra oscura y vieja, con unas estatuas gastadas enfrente. Era grande y medio tenebroso.
Entrar ahí fue raro. Olía a moho y a tierra vieja. La puerta estaba solo arrimada. Adentro, la oscuridad era casi total. Estaba solo. Me sentí solo de una manera que nunca había sentido antes. Me dio una especie de opresión. Me quedé ahí parado, en la oscuridad total, y por un instante lo único que sentí fue ese olor fuerte a moho y a tierra vieja. Pensé en mis amigos, riéndose afuera, y en lo tonto que estaba siendo por haber aceptado eso. Pero en el fondo, también sentí un poquito de orgullo por haber venido. El silencio era tan grande que parecía que escuchaba mi propia sangre correr. Nada pasó, ni una sombra, ni un ruido raro. Empecé a pensar que iba a ser solo una noche aburrida y larga, y que me había preocupado por nada con esta apuesta. Ya casi me convencía de que no iba a pasar nada, cuando escuché un ruidito. Un arrastre muy débil, como un raspón seco, que venía del fondo del mausoleo, de uno de los nichos más viejos. Mi corazón dio un brinco, pero intenté calmarme. Debe ser el viento, ¿no? O quizás una rata, pensé, tratando de convencerme. Era tan sutil que casi lo ignoré, pero el silencio de antes desapareció, y ahora me sentí más solo, de una manera extraña. El arrastre volvió, más fuerte, y luego, junto, un susurro. No se entendía nada, pero parecía que alguien había soplado muy cerca de mí, un aire helado. Se me puso la piel de gallina en la nuca al instante. No era el viento, no había forma. El sonido venía de un solo lugar, de ese nicho a la derecha, donde la lápida estaba llena de telarañas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa idea de que estaba solo ahí, de que era solo una apuesta tonta, empezó a desaparecer. Una cosa rara, una certeza fea de que había alguien más o algo ahí conmigo se me pegó. Me dio más miedo, sintiendo una opresión en el pecho. El susurro volvió, mucho más cerca, y esta vez juro que lo oí. No fue un sonido cualquiera, de verdad que no. Parecía que estaba intentando formar una palabra, como ma o matí. La voz era rara, como si fuera de arena y hielo al mismo tiempo. ¿Sabes? Pero no había forma de confundirla. Estaba diciendo mi nombre. Sentí un escalofrío horrible que me subió por la espalda y se me puso la piel chinita al instante. El corazón se me disparó de una forma que parecía que se me iba a salir por la boca. No era el viento, ni mi cabeza jugándome una mala pasada. Había algo ahí, y sabía quién era yo. La apuesta se había convertido en otra cosa, mucho más seria, como una invasión. El miedo ya me había agarrado de verdad. En ese momento se me heló el cuerpo por dentro. Saqué el celular del bolsillo. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae al suelo. La adrenalina me latía fuerte. Prendí la linterna. La luz débil apenas si le hacía algo a la oscuridad densa y la apunté directo al nicho de donde había venido el sonido. No vi nada, solo polvo y sombras bailando. Pero la voz ahora parecía venir de todos lados. Un montón de susurros mezclados, sin que pudiera entender nada, casi dentro de mi cabeza. La sensación de que algo me estaba viendo, rodeándome, era demasiado para aguantar. Me aplastaba. No estaba solo ahí, y ellos sabían exactamente dónde estaba yo. La luz del celular temblaba en mi mano, y los susurros se hicieron un zumbido en mi cabeza. Entonces, en medio de todo, una voz, diferente a las otras, cortó el aire, fría, vieja de verdad, y me llamó por mi nombre completo, bien despacito. Matías. Ya no había forma de fingir que era mi imaginación. Sentí un frío que me calaba los huesos, y el aire se puso pesado, difícil de respirar. Parecía que el oxígeno se había ido. El miedo se convirtió en un pánico enorme, dejándome atrapado ahí.
Matías. Me pegó como un golpe en el estómago. Más que miedo, era la sensación de que me veían por dentro, como si supieran todo de mí, cada inseguridad bien guardada. La voz no paró, se me enredaba en la cabeza en pedazos, imágenes rápidas y frías que me asustaban, flashes de cosas sin sentido, pero importantes, como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Un calofrío que no venía del frío del mausoleo, sino de adentro de mí, un miedo helado que me paralizaba. La voz me hacía dudar de todo lo que creía que era real, sobre si yo mandaba en mi destino. En esa oscuridad, con susurros que se mezclaban en mi mente, parecía que mi camino ya estaba marcado, y no era un camino que yo hubiera elegido. La apuesta idiota, los amigos, las ganas de que me aceptaran. Davos, todo parecía tan chiquito y sin sentido ahora. Una mentira. La voz no solo invadía el lugar, sino también mi cabeza. Sentía que me iba a volver loco. Me enseñaba que yo no era el prota de mi historia, solo un personaje con el final ya escrito por una fuerza que no veía. La soledad que había sentido antes se hizo aún más grande, más profunda y sin esperanza. La de quien sabe que está solo contra algo mucho más grande, que ya había decidido su destino. El pánico de antes se volvió una cosa fría, una certeza de que no había escape, que yo no mandaba en nada. Estaba ahí, atrapado, y mi futuro se me presentaba de una forma que nunca imaginé. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Parecía que se había vuelto piedra. Mis músculos se hicieron piedra, pesaban 1 tonelada. La voz, ahora, ya no era solo un susurro. Era un eco que hacía un ruido enorme dentro de mi cabeza, dejándome ahí, atrapado. Intenté levantarme, pero mis piernas no obedecían. Me fallaron por completo. Era una desesperación tan grande, una sensación de estar amarrado, aunque no había nada sujetándome. Solo el miedo de que todo ya estaba decidido, sellado. Miré hacia la puerta, la única salida, y parecía a kilómetros de distancia, demasiado lejos para alcanzarla. Mi respiración se cortó y sentí un nudo en la garganta que me ahogaba. Solo podía pensar en salir de ahí, pero no podía mover ni un dedo. Era un sufrimiento silencioso, la certeza de que estaba atrapado, no por el mausoleo, sino por algo mucho peor, algo que ya me había elegido. La voz, entonces, ya no era solo un eco. Empezó a vibrar dentro de mis huesos. Parecía que invadía cada pedazo de mí. Sentí un olor extraño a tierra mojada y moho, muy fuerte en el aire. Mi vista se puso borrosa, como si una niebla fría hubiera bajado ahí, oscureciéndolo todo. Todo se estaba mezclando, lo real y lo irreal. Y entonces vino el toque. Un frío que no era del aire, sino de algo que me tocaba la nuca. Helado, húmedo, como una mano de esqueleto. No pude gritar, solo un escalofrío que me subió por la espalda y me paralizó. Era como si esa cosa me estuviera marcando, diciendo que yo era suyo. El miedo se volvió un susto enorme. Mi corazón dio un brinco. Ya no solo estaba oyendo, estaba sintiendo la presencia, la cosa invadiéndome, el toque frío de lo que fuera eso, y sabía que ya no había vuelta atrás. Me sentí muy solo, y no saber qué vendría después de ese toque era el peor sufrimiento. Ese toque helado en la nuca se sintió como si abriera una grieta en el aire, distorsionando todo. El aire se puso pesado, y el tiempo como que se estiraba y se encogía. Era una locura total. Un segundo parecía una eternidad. Veía flashes, rápidos y confusos, de mi vida, pero todo medio chueco. Mis amigos, las risas, todo se sentía lejano, como un sueño viejo que se deshacía. En medio de ese relajo vi un reflejo, mi reflejo, pero no era yo. Era una cara vieja, arrugada,
con los ojos hundidos y cansados. Pero eran mis ojos, vacíos. Esa imagen me pegó durísimo. Fue como si estuviera viendo mi futuro, mi destino, solo y vacío para siempre. El toque seguía ahí, amarrándome, mostrándome que no había forma de escapar. Ya no estaba solo en el mausoleo. Estaba atrapado en una versión rara del tiempo, viendo lo que me esperaba. La soledad que sentía antes se hizo una desesperación helada. Porque vi mi final, solo y sin cómo cambiarlo. La cara vieja, la mía, viéndome de vuelta, fue demasiado para mi cabeza. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Un crack seco y final. Mi cuerpo ya no aguantó la presión. No caí de golpe, fue como un hundimiento lento y feo, como si la gravedad hubiera subido. Voz, susurros, el frío en la nuca. Todo se empezó a mezclar, a hacerse un zumbido lejano y que no se entendía nada. Mi mente, solo un cansancio enorme, una entrega total. La oscuridad llegó, no la del mausoleo, sino una oscuridad de dentro, pesada y fría, que me tragó por completo. No luché, sin fuerza, sin ganas. Era la soledad final, la certeza de que todo había terminado ahí, en ese vacío para siempre. Solo quería que parara, y paró. Todo se puso negro. No sé cuánto tiempo estuve desmayado. Lo siguiente que recuerdo es una luz tenue, gris, que se colaba por las grietas del mausoleo. Oí voces, apagadas, que me llamaban. Eran mis amigos, seguro. Entraron y el silencio se rompió. Vi sus caras, pero no eran de alivio. Eran de shock, de un susto enorme. Me veían como si fuera un fantasma, o peor. Me veían como si fuera un fantasma, o peor. Yo no entendía por qué estaban tan asustados. Intenté hablar, pero mi voz salió rasposa, casi un susurro. Fue cuando Rico levantó el celular. La pantalla se encendió y me vi. No era mi cara, era un viejo, con arrugas profundas, pelo escaso y blanco. Mis ojos estaban hundidos. Sentí un nudo en la garganta. Eso era yo. La imagen en el celular me mostró la verdad, y era horrible. La imagen en el celular me mostró la verdad, y era horrible. Mis amigos empezaron a alejarse con los ojos bien abiertos. Rico dejó caer el celular al suelo. Oí a Rico susurrar. No es él. No puede ser. Sophie se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas, negando con la cabeza. Se estaban muriendo de miedo, y su miedo era por mí o por lo que me había convertido. El aire de afuera, que debía ser un alivio, parecía aún más frío que adentro. Cada paso era un esfuerzo, como si mi cuerpo viejo pesara demasiado. Estaba libre del mausoleo, pero sentía que algo me seguía reteniendo. La luz del día no traía calor, solo mostraba las arrugas en mi cuerpo y el vacío dentro de mí. Sí, había salido, pero ya no era el mismo. La libertad era solo una broma de mal gusto. Llegaron los paramédicos, con las sirenas cortando el aire de la mañana. Me miraron con una mezcla de shock y confusión. Era más bien una cara de no entender qué diablos pasaba. Intentaron examinarme, pero en sus caras se veía que no comprendían. ¿Cómo?, murmuró uno, sin terminar la frase. No tenían respuestas para lo que veían. Cuando me veía en el espejo, veía a un extraño, un viejo, con los ojos hundidos y cansados. Ya no me reconocía. El Matías de antes había desaparecido. Cada día que pasaba, me sentía más perdido, sin saber quién era. Mi vida, la que conocía, había terminado. Los susurros de esa noche todavía resonaban en mi cabeza, atormentándome sin parar. Mi nombre, fechas, todo mezclado. Estaba atrapado en mi propia mente, sin conseguir paz. Al atardecer, yo, Matías, un adolescente común, me paré frente al portón oxidado del mausoleo.
Era el reto de los valientes, pasar la noche ahí, solo, para probar que no era invisible. El portón rechinó con un sonido agudo. Entré. La hierba alta y las lápidas antiguas parecían tragarse la luz. El silencio pesado fue roto por un susurro frío que venía del mausoleo. Matías, Matías. La voz, suave, parecía enredarse en mi mente, no en mis oídos. Sentí un escalofrío que me erizó la nuca. El mausoleo estaba oscuro, con nichos vacíos que parecían ojos huecos. La voz repetía Matías, y sentía una presencia invisible acercándose. El aire se puso pesado, difícil de respirar. La voz no paraba, mezclando mi nombre con frases. Tu tiempo se acerca, solo. Cada palabra parecía trazar un destino que me ahogaba. La noche me estaba mostrando algo terrible. Mis amigos me visitaban, pero me veían como un extraño. Ya no era el Matías que ellos conocían. Nuestras conversaciones no fluían. Me sentía solo, incluso con ellos. Una soledad que nunca había sentido antes. El reloj se volvió mi enemigo. Cada segundo era como un golpe. Ya no planeaba el futuro. El final era seguro. Vivir era solo esperar la escena final. El tiempo era una cuenta regresiva cruel. El olor a moho y tierra se me quedó pegado. Parecía una marca del mausoleo. Un frío en la nuca persistía. Busqué explicaciones, pero nadie sabía nada. Solo me miraban diferente. Empecé a dudar de todo. No había salida. Yo solo quería que me notaran. La apuesta, qué estupidez. Pagué un precio que no tenía vuelta atrás. No solo en mi cara, sino por dentro. Lo peor fue la transformación. Me volví algo irreconocible, solo, para siempre. Eso me dejó muy mal y me ahogó de soledad. Me llamo Jano. Como velador nocturno del panteón, mi vida era nomás hacer las rondas y aguantar el silencio de la madrugada. Andaba por los pasillos de adoquín, checando las puertas y el muro de alrededor. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, pegándole a las tumbas y a los árboles viejos. El frío y el olor a tierra mojada eran constantes. La ciudad dormía, ni se imaginaba lo que hacía yo ahí. Siempre lo mismo, pero una noche, un ruidito bajito y lejano rompió el silencio de siempre. Una musiquita de caja de música antigua. Eso me jaló hacia la sección de los angelitos. Entre las tumbas chiquitas, encontré una tumba con la tierra removida y la cajita encima, tocando esa melodía que de inmediato me dio un escalofrío. Cuando la música paró, la voz de un niño, saliendo como de debajo de la tierra, siguió cantando, y yo, la neta, me quedé congelado del miedo. Antes, la sección de los angelitos era nomás un lugar más. Ahora la ronda se volvió un pavor, un nudo en el estómago que me forzaba a ir, pero me hacía querer salir corriendo lejos. Cada paso era una lucha contra la certeza de escuchar la melodía, o peor, la voz. No podía dejar el trabajo. Era mi sustento. Puse una cara de que no me importaba. Pasaba por la sección de los angelitos sin mirar ni parar. La melodía y la voz no regresaron, pero el silencio pesaba. Parecía que había alguien ahí. El miedo no se fue. Se volvió un zumbido constante, parte de la rutina que yo intentaba ignorar. El susto se volvió un cansancio. Esa noche empezó como tantas otras. Llegué, agarré la linterna y me registré. Por fuera, todo normal. Por dentro, otra historia. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido me hacía contener la respiración. El silencio, antes amigo, se volvió enemigo, escondiendo amenazas. Intentaba enfocarme. Pero la sección de los angelitos era un peso constante y una cuenta regresiva en mi cabeza. Mis oídos estaban al máximo, alertas. Hojas y ramas me hacían helarme.
El silencio era pesado. No era paz, sino una espera que me daba angustia. Yo sabía que en cualquier momento la cajita podía volver. Y la voz. Yo solo quería que la noche acabara de una vez. Esa sombra no era un animal. Yo sé que no lo era por la forma en que se movió, demasiado rápido, desapareciendo justo cuando la luz de la linterna le dio. Mi cuerpo se heló. Miré para todos lados, la linterna temblando en mi mano. El panteón, que antes era solo mío, ahora parecía tener ojos. La soledad se volvió una trampa mortal. No era solo la voz del niño, era algo más, que se estaba extendiendo por todo el lugar. No sabía qué pensar, y eso me ponía muy mal. Ya no estaba seguro en ningún lugar ahí. Yo estaba en la ronda cerca del muro este, como siempre, cuando vi una manchita oscura. Era un osito de peluche viejo, sucio, recargado en una tumba que nunca tuvo nada. Parecía demasiado antiguo como para haber sido dejado ahí. Agarré el bicho, y en el momento mi cabeza me jaló a la caja de música antigua, a la tierra removida. Un escalofrío me subió por la nuca. No era solo la voz del niño, era una invasión, algo que estaban plantando en el panteón, extendiéndose. No sabía qué pensar de nuevo, y eso me ponía aún peor. El corazón se me apretó. No era mi cabeza, no. Esa risa, débil pero real, idéntica a la voz de la tierra. La cosa se esparcía, ¿sabes? Ya no una tumba, sino el panteón entero. Sentí un escalofrío en la panza, el mismo de cuando la cajita paró. No supe qué hacer, eso me asfixiaba. Volví, ¿sabes? A la sección de los angelitos. La tumba de la cajita, normal, tierra lisita, pero al lado, en otra de niño que sabía intocada, una marca. Una depresión leve, como si alguien pisó o empujó algo. Sin pisadas, solo eso. Se me heló el estómago. No era solo la voz, ni un lugar. Aquello se esparció. Esa sensación de ser vigilado no se iba, ¿sabes? Se volvió parte de mí. Sentía frío en la espalda, incluso noches cálidas, sobre todo cerca de las tumbas de los angelitos. Una noche, junto al árbol viejo, el aire se puso pesado. La temperatura cayó de repente. Un frío no del viento. Parecía salir de la nada, justo ahí. Se me erizaron todos los pelos, como si una puerta de refri se abriera a mi lado. El miedo a la invasión se hizo sólido, el aire denso, la soledad, ya grande, me aplastó. No era solo mala suerte, no. Era como si la cosa no quisiera que yo escribiera ni entendiera nada. La pluma fallaba, la linterna moría justo entonces. Un recado. Me quedé a oscuras, con un escalofrío en la panza, sin poder hacer nada. Eso me asfixiaba. Una invasión que me impedía luchar, siquiera registrar. El miedo se hizo un nudo en la garganta. Ahí estaba, parado, el corazón a mil. En la oscuridad, cerca de lápidas antiguas, la vi. No era sombra rápida, sino una forma, pequeña, borrosa. Parecía niña. Se movía despacio, deslizándose entre las tumbas, sin ruido. Solo silencio y ella. Parecía mirarme. Luego un gesto sutil, como si me llamara o señalara a la sección de los angelitos. No fue ataque, ni violento, pero peor. Una invitación, una trampa. El aire a su alrededor se puso helado, un frío diferente al de la noche, y un escalofrío me subió por la espina dorsal, más profundo que cualquier otro. El panteón, antes solo mío y de la soledad, se volvió un escenario para esa cosa. Mi corazón latía fuerte, pero no podía desviar la mirada. Era extraño. Parecía que ya lo había visto antes. Ya no pude más. Esa cosa llamándome, el frío, el escalofrío. Solo quería volver a mi caseta, mi único lugar seguro en el panteón. Corrí sin mirar atrás.
Cerca, sentí algo raro. La puerta, que juraba haber cerrado, estaba solo arrimada, un poco abierta. Se me subió el corazón a la garganta. Entré. Adentro, un desorden. Mi taza de café, siempre en la esquina, volteada, con el café seco manchándolo todo. Y en medio de la mesa, donde no había nada, un botoncito, pequeño, de abrigo infantil. No era mío, nunca lo fue. La caja de música no estaba, pero ese botón, en mi refugio, era peor. Se me revolvió el estómago de la náusea. Ya no era solo allá afuera, entre las tumbas. Ahora lo inexplicable había invadido mi rincón, mi último lugar. La incertidumbre se volvió un peso constante. Mis manos temblaban. Apenas agarré el celular. Necesitaba llamar a don Ricardo o a Luis. Nada. Sin servicio. Rarísimo ahí. La batería llena parpadeó en rojo de la nada. Intenté un mensaje, pero las palabras no me salían. ¿Cómo explicar un niño muerto acechándome? La voz se me fue, la respiración pesada. Solo, completamente. Esa cosa no quería que pidiera ayuda. El miedo se me hizo un nudo en la garganta, ahogándome. Salí de la caseta sin saber a dónde ir, sin poder quedarme. El aire se puso pesado. Una sensación rara de que me observaban me envolvió. Oí, bajito, como pegado a mí, pasitos de niño corriendo en el pasto húmedo. Primero atrás, luego a un lado, de repente adelante, siempre un poco fuera de mi vista. Siluetas rápidas aparecían y se esfumaban, más claras, por el rabillo del ojo. Me detenía, giraba la linterna, pero no había nada. El sonido y la imagen cada vez más cerca, más insistentes. Era una persecución silenciosa, sin tregua. El corazón me latía fuerte, la garganta seca. Ya no era solo observación, era una cacería. La incertidumbre se volvió pavor, cada sombra alargándose como advertencia. Sabía que ya no estaba seguro en ningún lado ahí. Me estaban arrastrando de nuevo a la sección de los angelitos. No había escapatoria. El aire se puso pesado y un frío anormal, un hielo que te calaba los huesos, me agarró de repente. La caja de música, esa melodía infernal, empezó a sonar otra vez. Ahora muy fuerte, distorsionada, parecía que venía de todas partes, haciendo eco entre las tumbitas. Y la voz de la niña ya no venía de debajo de la tierra. Estaba en el aire, a mi alrededor, susurrando mi nombre, repitiendo frases sin sentido que me ponían la piel chinita. Ahí fue cuando la vi. Ya no era una sombra. Era una figura medio transparente, con ojos que brillaban en la oscuridad y una sonrisa que me revolvió el estómago. Estaba ahí, flotando justo encima de la tumba de la cajita, mirándome fijamente. El miedo se me hizo una piedra en el pecho y no podía moverme. Era el final, yo lo sabía. El trauma me estaba cayendo encima con todo, aplastándome. La cabeza me daba vueltas. Tenía que salir de ahí, pero no podía. Intenté correr, darle la espalda a esa cosa, pero los árboles parecían moverse, cerrándome el camino. Los portones del panteón, allá lejos, se veían imposibles de alcanzar, como si estuvieran a kilómetros de distancia, o bien cerrados con llave. La criatura no venía detrás de mí, pero risitas de niños resonaban por todos lados, viniendo de atrás de las lápidas. Y susurros en mi cabeza decían cosas sin sentido, haciéndome dudar de mi propia cordura. Estaba atrapado, no por cadenas, sino por el terror y la confusión. La incertidumbre de poder escapar, la impotencia, era la peor tortura. Solo quería que esa noche se acabara. Estaba a punto de derrumbarme.
Las risas y los susurros me ahogaban. La figura me miraba fijamente. De repente, todo desapareció. El frío y el aire pesado se fueron. La niña parpadeó y se desvaneció. El silencio regresó, pesado, distinto. Me detuve sin entender. ¿Se acabó? ¿Por qué así? El miedo se volvió confusión. La incertidumbre me carcomía. La confusión me impulsó. No podía quedarme ahí pensando qué hacer. Empecé a caminar rápido, después a correr, sin mirar para atrás. Mis pies golpeaban la tierra, huyendo del panteón, de ese silencio que gritaba. La salvación era cualquier lugar lejos de esa tumba. Corrí sin parar, el aire quemándome. Las rejas del panteón, un portal. Al pasarlas, al pisar la banqueta vacía, el alivio no llegó. Calle desierta, luces débiles. El silencio de la ciudad era diferente, pero el miedo se me pegaba, como la tierra en los zapatos. Yo estaba fuera, pero la invasión no. Corrí hasta la caseta, mi refugio. Entré, cerré la puerta de golpe, el corazón a mil. Ahí debía estar seguro, pero no lo estaba. Cada rincón escondía algo. Cada sombra me observaba. El aire se sentía pesado, como si el panteón se hubiera venido conmigo. La invasión era real, ni mi rincón era mío. En la caseta el silencio era denso. Quería hablar, gritar lo que vi, pero la voz no me salía. ¿Quién le creería a un velador con una historia de una niña cantando desde la tumba? La soledad me aplastaba. El miedo a cargar eso solo, sin nadie que me entendiera, era peor que la voz. Estaba atrapado, con mi secreto. Las horas se arrastraban. Cada minuto, una eternidad. Miraba el reloj, pero parecía detenido. Afuera, la oscuridad seguía. Cada ruido, cada crujido de la caseta me hacía brincar. Solo quería que el sol saliera, que la luz se llevara esa sensación de que algo seguía ahí, esperándome. El miedo no bajaba, solo se ponía más pesado. Por fin, el sol empezó a salir. Un hilito de luz débil que se colaba por la ventana de la caseta. Miré hacia afuera, al panteón, y la luz del día solo dejaba ver lápidas y árboles, todo en su lugar. Pero el miedo, ese no se fue. Ahí estaba, pegado a mí, como si el sol no pudiera sacar la oscuridad que yo sentía por dentro. Después de esa noche, cualquier cancioncita de niño se volvió un detonante. Un comercial en la tele, un juguete que sonaba. El corazón se me aceleraba, se me cerraba la garganta. Era como si la melodía de la caja de música hubiera roto algo dentro de mí, dejándome expuesto a un pavor constante. El mundo se llenó de sonidos que antes eran inocentes, ahora eran amenazas. No era solo la música, era todo. Las sombras en las esquinas, el viento en los árboles, hasta el silencio. Yo veía a la gente en la calle y pensaba, ¿sabrán ellos? ¿Será que solo yo veo esta grieta en el mundo? Mi cabeza no paraba. El miedo me hizo desconfiar de cada ruido, de cada rincón oscuro. Parecía que lo inexplicable había encontrado una puerta y ahora estaba en todos lados. Dormir, ni de chiste. Las noches se volvieron un infierno particular. Yo cerraba los ojos y ahí estaba otra vez, en el panteón, la neblina, el sonido de la cajita. La voz de la niña, clara, que venía de la tierra. Me despertaba sudando, el corazón a todo lo que da, sintiendo el olor a tierra mojada que no existía en el cuarto. El miedo no me dejaba en paz ni cuando estaba seguro. El silencio, que antes era mi refugio, se volvió un tormento. Cada vez que todo se quedaba demasiado callado, esa pregunta me taladraba. ¿Qué fue eso? ¿Era real? Yo no tenía respuesta, solo la incertidumbre carcomiéndome por dentro. Era una sombra pegada a mí, no me dejaba en paz. Esa noche no fue solo un susto, ¿sabes? Fue como si algo se hubiera roto dentro de mí. No era solo miedo a lo que vi,
sino una certeza horrible de que el mundo no era como yo creía. El Panteón, que era mi lugar, se volvió la prueba de que lo inexplicable estaba ahí, real. Esa sensación de que me invaden, de que ya no hay seguridad, se volvió parte de quien soy ahora. Es una cicatriz que no se quita.